Bueno, buenas tardes. Gracias por estar iniciando este ciclo de formación docente alrededor del abordaje de lo que van a ser, ahora sí, nuestros nuevos planes de estudios. El jueves pasado, en la sesión del Consejo Superior, lo veo a Ramiro acá, que también es consejero, estuvo presente en la sala del Consejo para cuando llegó el momento de como asunto con despacho de comisión, tratar la aprobación de nuestros tres planes de estudio, nuestras tres carreras de grado. Me sentí en la obligación de hacer algunos reconocimientos que fueron hechos ahí, de todos los consejeros, decanos, miembros del Pleno de la universidad, y que creo que es justo repetir ahora. Un agradecimiento muy grande a toda la comunidad académica de la facultad, muy especialmente a los profesores, porque mm, han ido mucho más allá del compromiso normal requerido en su condición de profesores universitarios y de sus. Nunca estuvo en discusión la dedicación, por ejemplo, antepuesta al compromiso con hacer lo que había que hacer y que sabía desde que nos propusimos allá lejos de hace tiempo la transformación curricular iba a terminar impactando en el cambio de plan. Planes de estudios que tenían que dar cuenta de nuevos contextos en los que desarrollamos nuestra labor y hacia donde, paradójicamente, la incertidumbre que nos gobierna genera algunas herramientas o mecanismos que nos posibiliten enseñar en estos nuevos contextos, entonces, de las formaciones y del cambio. Realmente un agradecimiento muy grande a todo el cuerpo docente, porque estoy diciendo en las mínimas eh, iniciativas, pero en las máximas. Gente que lo pudo hacer, los compromisos de participación que se fueron planteando, y otros, sobre todo a los mayores responsabilidades institucionales, en los ámbitos de los comités de las carreras, pues, los miembros del consejo directivo y el equipo de gestión. El equipo de gestión tratando de ser justo y valorar el trabajo de todos. Eh, Quiero recordar mucho mi inicio con Marcel cuando disparamos las primeras iniciativas para este cambio de plan. Todos, en definitiva, del equipo de gabinete, pero en particular el trabajo que hizo la comisión que me tocó escribir, hacer síntesis, en este caso, May, Lula, Pichi, principalmente como protagonistas. Una mención especial hago al área de técnica de la Secretaría Académica de la Universidad. También, y por estas cosas que nos pasaron, nos pasó la pandemia, también nos pasó, y ustedes saben lo importante que es esto para el resto, en la carrera de arquitectura y urbanismo, el cambio de estándares. Ese cambio conmovió un poco a toda la comunidad, no solo de mi facultad, sino de todas las universidades nacionales y a las privadas también, porque es el mismo estándar de evaluación que van a tener todas. Y esos estándares cambiaron radicalmente. Así que eso también atravesó este proceso y entonces también hubo mucho acompañamiento al ser nosotros, dentro del contexto de facultades del país, de los primeros y los primos de la vanguardia, la gente, profesores técnicos de SIN y de la CONEAU. Y bueno, y finalmente, que acá no están representados, los estudiantes, quiero decir, fueron también muy importantes
siempre los pusimos como protagonistas de este nuevo plan, y en ellos también quiero rescatar el compromiso, lo dije en su momento en la sesión, el de ellos realmente ha sido ejemplar, porque a ellos les toca hacerlo con el desprendimiento de aquel que siembra árboles sabiendo que nunca va a disfrutar de sus sombras, ¿no? Porque son esos estudiantes que trabajaron tanto ayudándonos a armar este plan, muchos de ellos, mayoría, por así todos, no van a poder disfrutar de este plan que, insisto, tiene como principal característica el hecho de haber sido construido entre todos. Después es subjetivo, pudo haber sido mejor, pudo haber sido peor, seguro que habrá tantas miradas como los miembros de la propia comunidad. Pero sin duda es un plan que no traiciona su vocación de ser armado desde las propias instancias naturales, como plantea la estructura de la facultad, que son, existen los comités de carrera, pero también en una apertura, y esto lo vivimos, con una relación que ya está por cátedra. Queda lo más difícil ahora, convertir esa teoría, es un plan, es una teoría, ¿no? Y queda todo ese trabajo de llevarlo a la práctica. ¿Estas actividades podría haber comenzado antes? No, necesitamos hacerlo sobre la base de tener aprobado el plan. Y así como el jueves pasado recién se pudo aprobar, hoy, una semana después, estamos en condiciones efectivamente de ya dar inicio a este ciclo que nos debería llevar a concluir en las nuevas planificaciones para que el 2025 efectivamente estemos con nuestros programas de marcha. La buena noticia es que, si fuera por el caso de la carrera de arquitectura y urbanismo, tenemos la confirmación de que la convocatoria de acreditación será durante el año que viene, con lo cual vamos a poder ser evaluados con una carrera nueva en marcha, con un plan de estudio nuevo en marcha. Y eso tiene un gran valor desde lo positivo. Nos anticipamos a los tiempos que muchas facultades van a tener que trabajar un poquito más cuesta arriba frente a planes que han quedado efectivamente desactualizados. Bueno, y acá termino y le doy la palabra a Mai para que hagamos lo que vamos a hacer. Yo me voy a sentar como docente que soy. Suban a otros. Gracias. Bueno, vamos a ir directamente a la actividad de hoy para no abusar de su tiempo invertido en esta actividad. Y la idea de estas jornadas es fundamentalmente acompañar a los equipos en esta tarea de repensarse de cara a rediseñar sus estrategias en función de los objetivos de este nuevo dispositivo curricular, que es un plan de estudio, ¿no?, de cualquiera de las tres carreras. Pero el hecho es que este proceso de implementación no es ni más ni menos que el desarrollo pleno del dispositivo que diseñamos colaborativamente. En términos reales, nosotros nos basamos en datos objetivos y en relevamientos cualitativos, pero ahora, a la hora de comprobar, lo que es cierto y lo evidencia la implementación de los planes vigentes, es que una gran dificultad fue el desconocimiento o parcial conocimiento de las bases y el espíritu de diseño de los planes vigentes. Eso dificultó en gran medida el desarrollo pleno de nuestras currículas actuales, amén de otras dificultades que actualmente el contexto exige, ¿no? Entonces, la implementación del plan es tener en cuenta todos esos componentes y los recursos, o sea, tanto los componentes físicos como las particularidades reales y las situaciones específicas de nuestra enseñanza, como los recursos humanos
tanto docentes como no docentes, que tenemos en nuestra unidad académica para llevar adelante esta instrumentación. Entonces, ¿qué nos planteamos estas jornadas? Van a haber fechas diferentes a las que comunicamos originalmente, tratamos de conciliar todas las dificultades y problemas que tenían el conjunto de los docentes en relación a la fecha y tratamos de conciliar nuevas fechas que sean concluentes con el calendario académico, es decir, que no agarren a las asignaturas en medio de las entregas finales, etcétera, que no se superpongan con una fecha de examen, pero que a la vez nos permitan cerrar el ciclo en punto al fin del año lectivo. Por supuesto que el objetivo final, que es la entrega de las planificaciones, como el nuevo régimen de enseñanza propone, es desde este propio fin de año y hasta 15 días antes del inicio del ciclo lectivo. ¿Sí? Entonces, la dinámica va a ser, en este encuentro vamos a tener dos breves momentos, una pequeña presentación que repasa las claves del plan, aquellos criterios de diseño que construimos colaborativamente, cómo se reflejan en las matrices, en esos dispositivos didácticos, para que lo tengamos en cuenta, estas estrategias, esos objetivos comunes, a la hora de diseñar nuestras prácticas y nuestra planificación. Y por otro lado, en un segundo momento, después de dar un espacio para las preguntas y las consultas, vamos a trabajar sobre la presentación del formato de planificación. Teníamos graves dificultades con un formato diseñado específicamente para requerimientos de evaluación externa, que ya no son tales tampoco, son muy diferentes. Con lo cual se nos daba la oportunidad de simplificar y enfocar en cuáles son las fortalezas de tener diversos enfoques sobre iguales contenidos y objetivos. Entonces, todo lo dado por el plan se van a encontrar con que ya está preformateado en la planilla, o sea que ustedes van a recibir esa planificación y todo lo que hace al plan, objetivos, contenido, carga horaria, intensidad práctica, etcétera, 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 va a estar precargada. Y lo que desarrollamos es la estrategia, el programa analítico, el cronograma, el desarrollo mismo de nuestro enfoque como equipo de cátedra. En segundo término, el viernes 25 de octubre, la idea es abrirnos a nuevas visiones, o visiones diferentes, o visiones, además, de especialistas en materia didáctica, tanto en relación a la didáctica para la educación superior en general, que es el primer momento de enfoques didácticos, como en especialistas docentes de las distintas disciplinas en el país, ¿sí? En la que vamos a trabajar sobre didáctica para disciplinas perceptuales. La idea es hacer un intercambio que sea dinámico, con lo cual ir pautando con momentos de intercambio, pregunta, indagación, ver dónde podemos encontrar ejemplos de esas prácticas, etc. Por último, el último encuentro es específico del último bloque de planificación, que se llama evaluación integrada, que es una instancia particular que ya propone el plan de estudio y reglamenta el régimen de enseñanza, y que es una práctica a la que no estamos acostumbrados. Entonces, lo que nosotros planteamos es, comencemos hoy teniendo la base de interpretación en común de por qué el diseño, repasemos por qué el diseño, qué nos habíamos propuesto y por qué diseñamos las currículas así, para todos planificar en función de esos objetivos, y avanzar en el desarrollo de la estrategia de cátedra para finalmente en ese encuentro, y sin apresurarnos ni trabar todo el desarrollo y el enriquecimiento de intercambiar ideas, prácticas y estrategias con especialistas, para recién enfocarnos en mesas por niveles para el diseño y la propuesta de lo que le denominamos evaluación integral. Finalmente, lo que les decía, la entrega de las planificaciones tiene su apertura a fin de año
y su finalización 15 días antes del inicio del ciclo lectivo de 2025. Respecto a la implementación, los planes en el plan de transición nos están indicando que en el primer año, es decir, el año 2025, se implementa el ciclo básico en las 3 carreras, el ciclo básico completo. Y también indica que aquellos ingresantes de la cohorte 2024 automáticamente, ¿sí?, pasan al plan nuevo. Todos los que hoy están cursando la carrera tienen un año para terminar el cursado. Si, por ejemplo, justo están cursando el año que viene solo tesis en el primer cuatrimestre, se podrían proponer hacerla con el plan viejo, no esperar a 2026. Y si se quieren recibir rápidamente, tienen la posibilidad de hacer la tesis en un semestre. O sea que, naturalmente, se podrían terminar o tesis práctica o alguna asignatura que necesite rendir. Otro capítulo serán las asignaturas que se dejen de dictar, que lo único que va a continuar es el examen, ¿sí? El examen con el programa del plan no vigente, ¿sí? Es un plan no vigente activo hasta que sea necesario rendir o indicarle a los estudiantes que cursen en la nueva modalidad de la asignatura, ¿sí? Las dinámicas ya abordo. Pero preguntaba Roberto Cita si hay que ir preparando algún material para las distintas instancias. En realidad nosotros, es al revés, ¿no? Nosotros, cada cátedra se da la dinámica y los tiempos que necesita, pero vamos retroalimentando ese diseño, armando un repositorio de antecedentes en un aula virtual y también la apertura a compartir antecedentes de didácticas innovadoras en un Padlet por carrera y por área. Cuestión de despertar la curiosidad en los equipos y que se pongan a buscar y compartir material. En particular, nosotros hemos ido armando un repositorio con proyectos de investigación, de investigación sobre las prácticas docentes de las distintas áreas. Talleres verticales de historia, la enseñanza de la tecnología en las disciplinas perfectuales, etcétera, etcétera, de cátedras que han evaluado su propio quehacer durante X años, que son no oficiales, se han publicado y están en el repositorio del MINSIT, por ejemplo, ¿no? Entonces, la institución va a ir dando materiales de base, pero lo interesante sería que todas aquellas estrategias, a veces vemos, muchas veces hemos compartido en los grupos académicos, un reel de Instagram de la cátedra de estructuras de UBA, que nos parece interesante cómo plantea en un taller vertical una práctica que se va complejizando y la ven materializada, etcétera, en el centro de la facultad. Es una práctica, es una estrategia, ¿no? De que todos los niveles vean cómo ese conocimiento evoluciona. Bueno, podría ser una estrategia o una práctica que incorporemos, ¿sí? Pero lo interesante es compartirlo para que todos lo vean y las áreas se pueden nutrir entre sí, además de esa investigación que como equipo podamos realizar. Pero de cualquier modo, las tareas nosotros se las vamos pautando y se las vamos mandando, es como etapas en el proceso de diseño, digamos, pero cuando vean la planificación está detallado ahí en cada bloque qué es lo que debemos configurar. Ahora bien, decíamos que para abordar este desafío, lo primero que teníamos que repasar es cómo interpretamos esos dispositivos que diseñamos. Esto es a modo de que recordemos que cuando trabajamos un diagnóstico de la institución, primero hicimos un análisis cualitativo y cuantitativo al que arribamos a sintetizar en 7 núcleos problemáticos, lo cual fue publicado en el documento denominado Nuestras currículas en acción. Esta nube representa un poco todas aquellas preocupaciones que salieron de esas mesas de diálogo estructurados iniciales y del relevamiento objetivo de los trayectos con el sistema gerencial de la universidad. Ahora, estos lineamientos tenían que poder sintetizarse
en criterios, digamos, ¿no? Criterios que además nos digan, bueno, estas disfunciones de implementación, estas dificultades de actualizar los contenidos en las asignaturas, y eso implican que tenemos que saber a qué se dirigen los saberes disciplinares, cuáles son esos saberes nucleares, cómo se organizan y fundamentalmente qué estrategias imponen al diseño del dispositivo. Entonces se tradujeron todos esos elementos en los criterios de diseño. Y ahora repasamos los criterios de diseño y vamos viendo las currículas, nos vamos a dar cuenta que están reflejados y que nuestras planificaciones son la garantía, los facilitadores y los potenciadores de estas estrategias. Entonces, ¿cómo se reflejan en las nuevas currículas estos elementos que eran esos 4 principios, esos 4 criterios fundamentales, digamos, ¿no? Bueno, nuestras planificaciones aceptan 3 condiciones. Por un lado, el imprescindible énfasis en el pensamiento proyectual. ¿Sí? La construcción del pensamiento proyectual es nuestro principal cometido en cualquier estudiante. Ahora bien, además, teníamos que hacer realidad eso que decíamos, y la diversidad, la heterogeneidad de nuestros perfiles estudiantiles. Tenemos que darle espacio a que se construyan y sean diferentes, aún incorporando una heurística específica. Entonces había que hacer realidad esto de lograr formaciones equivalentes con trayectos diferentes. Ahora, cualquiera de estos dos principios están poniendo al estudiante en el centro, en el eje de su propia formación. Ahí nos encontramos con el currículum centrado en el estudiante, pero además sería imposible sin una flexibilidad en sentido amplio en el diseño de la trama. Con lo cual, si analizamos una por una, entendemos que el pensamiento proyectual como modo de incorporar y administrar los saberes adquiridos con una heurística específica es el tipo de pensamiento que nos caracteriza. Es el tipo de pensamiento que en cualquiera de las 3 disciplinas de las carreras presenciales necesitamos construir, ¿sí? Ahora, si nos planteamos ese desafío, es indispensable pensar que los estudiantes no solo deben incorporar aquellos conocimientos indispensables, digamos, y que hacen al ejercicio profesional para ejercer su profesión, sino todos aquellos tienen que tener la posibilidad de introyectar esta heurística específica, es decir, que sea su modo de pensar aún divergiendo en su configuración, pero además que tengan la posibilidad de innovar a futuro en nuestro propio quehacer. Seguro que nuestras disciplinas se van a seguir transformando y de hecho lo hacen vertiginosamente en estos tiempos, entonces les tenemos que dar las herramientas básicas y ellos pueden trazar sus destinos también para pensar y recomponer esas nuevas incidencias que las disciplinas proyectuales pueden tener en realidad. Entonces, ¿cómo se ven en los planes? Bueno, fundamentalmente, nosotros se acuerdan que en las presentaciones, tanto al final de nuestras currículas en acción, como el plan general fundamentalmente, decíamos que el pensamiento proyectual es lo que abarca, es lo que contiene. Las diferentes líneas de conocimiento y de profundización y orientación que se desarrollen aquí tienen tintes de mayor instrumentación, de mayor ejercicio del proyecto mismo, de integración y síntesis a través del ejercicio proyectual, y otros aspectos de gestión y producción del diseño. Con lo cual, eso construye esa heurística particular que decimos que es el pensamiento complejo, el pensamiento proyectual. Ahora, si decimos que tuvimos que hacer una selección, una profunda selección de conocimientos para lograr el cometido, inclusive en tiempos más acotados a los actuales, tenemos que pensar constantemente en las planificaciones
en que no pueden tener el desarrollo de innumerables temas, sino que en vez de información debemos sentarnos en una plataforma conceptual. Entonces, en una enseñanza formativa que sustituya el enciclopedismo por oficio y además la aptitud por actitud. Actitud de aprender a aprender. Aquellas cuestiones que aquí en clase, digo, me pongo en posición, no podemos impartir, tienen las herramientas para saber buscarlas, profundizar, elegirlas como parte de su perfil. Además, la clasificación de estos contenidos, de todos estos contenidos, los vinculamos a su cometido en relación a bloques de conocimiento que son gravitantes en la práctica de cada disciplina. Y digo de cada disciplina porque difieren las incidencias del área tecnológica en la carrera de diseño industrial a la carrera de arquitectura o a la carrera de visual. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue analizar los perfiles institucionales de las carreras, ver las incidencias y a partir de aquí construir cuáles son los porcentajes de estos bloques de conocimiento en el núcleo general. ¿Sí? La particularidad es que en arquitectura están dados. Los estándares nos dicen, no, usted es esto, y donde nosotros nos tomamos la libertad es en los bloques, en el campo de profundización y orientación. Pero las incidencias sobre los conocimientos en general, los contenidos mínimos en general, los imponen los estándares. Pero fue un interesante ejercicio para darle identidad, sello a las otras dos carreras, digamos, ¿no? Que de las mesas salga, bueno, esas incidencias naturales que son, ¿qué es un comunicador visual de FADU? ¿Qué es un diseñador industrial de FADU? Bueno, de nuestra propia historia, desfandando las mesas de trabajo, fue que pudimos diseñar eso y plasmarlo en los planes, a esa verificación, para que la tengamos presente y sea legible, palpable, y además nos facilite un seguimiento y evaluación continua de los planes. Con lo cual, eso requiere de lógicas de vinculación como andamiaje del operativo disciplinar. No solo nosotros enseñar o demostrar a nuestros estudiantes las lógicas, sino nosotros vincularnos con el otro, con nuestros pares docentes. Sabemos que es una gran dificultad. No va a ser en la intensidad y la exigencia que hemos tenido para diseñar los planes, pero sí tiene que ser un ejercicio más cotidiano, el vincularnos dentro de las áreas y entre áreas para construir una currícula coherente. Y por otro lado, enfatizar la diversidad de enfoques y acentos. Es por eso que decimos que el pensamiento proyectual es nuestra currícula nacional. Ahora bien, dijimos también, esto evidentemente pone al estudiante, a quien estudia, en el eje de su propia formación, ¿no? Estamos reconociendo que las nuevas generaciones tienen modos de construcción del pensamiento muy diferentes a las que nosotros experimentamos. Con lo cual, hay varias estrategias que se ven en los planes, pero además que nosotros tenemos que tener claras a la hora de planificar. En primer lugar, las estrategias didácticas y diseños metodológicos que evidencien la adaptación a los nuevos perfiles. Una de las cuestiones que decíamos tanto en el plan general como en la redacción de los planes es que los especialistas, pedagogos y el currículum nos planteaban prácticamente hoy no existe el objetivo velado. Quienes estudian necesitan reconocer los objetivos explícitamente. Así el abordaje sea no lineal, ellos sepan que en un camino sinuoso de vinculaciones, a qué pretendemos que lleguen. ¿Sí? Esa era una de las consideraciones para que se pueda producir esa construcción de un conocimiento significativo, ¿sí? Que quede, que sea parte de su núcleo de conocimientos y de su núcleo de pensamiento perpetual. Por otra parte,
una cuestión fundamental es la optimización de los tiempos objetivos de las horas de interacción pedagógica, que cuáles serían las horas en que nos encontramos con los estudiantes. Además, coordinar la intensidad de trabajo autónomo, que hasta cierta medida se viene haciendo con el cronograma de entrega, pero creemos que es algo que hay que profundizar y enfatizar para repartir, sobre todo en periodos que son más cortos, como los cuatrimestres. Pero, por otro lado, eso va atado a la limitación de la cantidad de cursados. Evidentemente, también por esta divergencia de intereses, etcétera, además de tener planes diseñados con una cantidad excesiva de actividades curriculares simultáneas por cuatrimestre, tienen muchísima carga horaria de cursado, poca disponibilidad para hacer un estudio consciente, una profundización consciente sobre la enseñanza que estamos impartiendo, con lo cual había que racionalizar y volver practicable una malla en la que la cantidad de horas de trabajo autónomo entren en la vida real de una persona. Entonces, basado en estudios y acuerdos realizados en el marco del Sistema Nacional de Reconocimiento de Trayectos Académicos, es que trabajamos esta ecuación, ¿no?, de cantidad de horas máximas por nivel y además el cursado por días por áreas de conocimiento. Por otro lado, el rediseño de las actividades de ingreso y egreso divergen entre carreras, pero responden al mismo cometido. En los tres casos lo que queremos ofrecer es lo que abarca el universo disciplinar. Realmente se enteran qué venimos a estudiar. Darle los rudimentos para abordar la tarea específica de las líneas de conocimiento, pero sea en 3 actividades introductorias o en una actividad integrada, en cualquiera de los casos responde a las dificultades que nos encontrábamos en el diagnóstico. Y en el caso del egreso, buscar el modo de rescatar las ponderaciones que tenían, que tienen nuestras tesis en materia de la posibilidad de elección libre de los problemas, el desarrollo individual o colectivo, y sobre todo el ejercicio de la investigación proyectual, no en tanto el proceso del proyecto, sino de la investigación proyectual como investigación propia y disciplinar. Entonces, buscar que el egreso se tome distancias previas, la actividad curricular de egreso se apoye en ese área tan importante que estamos desarrollando, que es el campo de profundización y orientación, que va a tener un montón de equipos trabajando en sus experticias, les permite escoger una problemática y tener configurado un marco de referencia para desarrollar sus trabajos finales en tiempo real durante el cursado. Aún así, tendrá que defenderlo públicamente, la instancia de examen final se ha hecho. Las certificaciones de trayecto, reconocer, poner el currículum centrado en quienes estudian, es reconocer también esos recorridos. No solo por etapas, para refrendar aquellos ciclos o etapas que ha finalizado, es decir, por ejemplo, en las 3 carreras, las certificaciones de bachiller, sino instancias intermedias, como puede ser el título de técnico en representación arquitectónica que tiene la carrera de arquitectura, como las certificaciones de orientación o las certificaciones de los trayectos no prescriptos, que ya vamos a ver más adelante. Y por otro lado, lograr con este equilibrio de horas y distribución de actividades la compatibilidad real y practicable de la duración real con la duración teórica del diseño. Entonces, a lo que apelamos con el currículum centrado en quienes estudian es que sea una propuesta apropiable para estudiantes y adaptativa a las transformaciones que analizamos en sus perfiles. Se recuerdan que se nos diversificaban los perfiles, teníamos el perfil del ingresante, el perfil del estudiante de más de 2 años, el perfil del cursante que está ahí en la mitad de la carrera, en ese limbo que no se sabe si se va a quedar.
Y el perfil del egresante, que parece que está a medio minuto de ser profesional y no, probablemente le falte un año y medio. Entonces, todas esas expectativas se transforman en el trayecto y es poco pensar en esos perfiles a la hora de diseñar nuestras planificaciones. ¿Dónde estamos? ¿En qué momento del ciclo? ¿Qué objetivos tiene el ciclo? ¿Qué objetivos tiene mi área en el ciclo? ¿Y qué objetivos tiene mi asignatura? La flexibilidad, cuando hablábamos de flexibilidad, muchas veces decimos, bueno, la flexibilidad terminó como malentendida o malinterpretada. Teníamos algunas dificultades de conciliación entre lo que es un trayecto libre y no tener requisitos para desarrollar trayectos. Esto en nuestro diagnóstico daba una variabilidad de atravesamiento de las carreras infernal, hay una dispersión, casi que no hay indicadores que aglutinen las cohortes, a cómo recorren las currículas, pero además una gran dificultad a exigir lo que de manera sincrónica los planes proponían como objetivos de ciertos niveles. Y los profesores de taller son los fieles testigos de que no podían exigir en determinados niveles de ciclo medio superior cuestiones que en los planes figuraban, pero que a la vez el plan le permitía no tener aprobado determinadas asignaturas. Entonces, eso realmente no es flexibilidad, sino que es laxitud y no reconoce en el estudiante y en su pensamiento que requiere de esos conocimientos para poder operar. Con lo cual, la flexibilidad académica tiene otras estrategias en ese sentido, la pedagógica, como hablábamos, respecto a los enfoques y demás, y la administrativa que hace a las normas y estructuras que facilitan esta implementación. Con respecto entonces a la flexibilidad académica, vemos que tenemos una permanencia pregnante que es el diseño curricular tramado, en el que existen áreas, ¿sí?, con un ordenamiento del conocimiento de manera diacrónica, existen ciclos con un ordenamiento del conocimiento a nivel sincrónico, y en donde tenemos que empezar a ser más prudentes en analizar estas coincidencias y estos correlatos, ¿sí? Y hay algunas estrategias, como la evaluación integrada, que promueven en quien estudia llevarla al día y trabajar la integración con ellos. Entonces, la intensificación de la coordinación en lo sincrónico y en lo diacrónico es fundamental para la implementación del plan. La incorporación del campo de profundización y orientación que habilita actividades curriculares diversas. Aquí no solo los trayectos de los estudiantes pueden ser diversos, las propuestas de los docentes pueden ser diversas. Nos motiva cuando no solo podemos proponer una asignatura optativa, sino que si solicito un plan de trabajo, lo certifico y lo apruebo por consejo directivo, ese estudiante puede tener créditos por participar en un proyecto de investigación, por participar en un proyecto de extensión. Lo hace dentro de sus actividades curriculares y lo puede acreditar. E inclusive en los propios diseños de trayectos orientados podrían consignarse como alternativa para sumar créditos este tipo de actividades. Podrían proponerse asignaturas de cursado intensivo. No necesariamente ocupan un cuatrimestre completo. Mientras cumplen la carga horaria para obtener los créditos, pueden ponerse de otro modo, ¿sí? Ahora, la profundización de las políticas de participación para coordinar estas actividades también es fundamental. Entonces, coordinación en lo diacrónico y sincrónico y coordinación en sobre todo en interárea, que nos permite saber y tener conocimiento en el comité académico de qué es lo que sucede en todas las líneas. Perdón. Eso demuestra que apelamos a que termine siendo una currícula dinámica, ¿sí? Dinámica en su concepción. Y si pido más requisitos para pasar de ciclo y asignaturas, y una mancha de asignaturas específicas, es porque no podemos permitir que pase el ciclo juntando créditos. De hecho, fíjense que recuerden que no hay posibilidad de hacer asignatura optativa en el ciclo básico. Estamos concentrando los esfuerzos en el conocimiento
imprescindibles, las herramientas imprescindibles para abordar los ciclos de formación superior. Entonces, esa expectativa de pasar de ciclo o de cursar por cursar va a tener que cambiar con el tiempo. Hoy es una tradición del estudiante y llegó a taller 5 y sistema estructural en 1 ni la tengo en mi Chiu Guaraní. Entonces, como eso es impensable, algunos pasos se los marcamos, se los prescribimos. Justamente les cuesta diseñar sus trayectos coherentemente. Entonces, no es limitarlo, colaborar. Esto es lo que te estructura, te lo pauto, lo restringo, la cantidad de actividades que puede hacer y lo que necesita sí o sí para pasar. No es cualquier cantidad de créditos, es una determinada cantidad de créditos, pero nunca los va a poder juntar en un solo área solo cumpliendo una línea. La flexibilidad pedagógica, bueno, eso se vio desde que empezamos ese arduo camino de definir los contenidos como categorías conceptuales. Las categorías conceptuales no solo como síntesis, sino como posibilitantes de que las cátedras realmente puedan plasmar su mirada acerca de determinados conocimientos indispensables de las disciplinas. Visto que cuando se tiñen de algún modo de practicarlas o de verlas, ya es mucho más restrictivo a la libertad de cátedra. Con lo cual, este fue un ejercicio interesante y la verdad muy formativo para todos los que participamos, creo que para las propias áreas. Hubo áreas que explotaron muchísimo ese espacio y lograron una coordinación que hubiese sido impensada, que a priori tal vez nadie se hubiese imaginado en esta facultad que 5 cátedras de talleres de arquitectura se iban a poner de acuerdo en qué término iba y qué terminó. Sin embargo, se encontraron los principios y los fundamentos para hacerlo. Además, habría que rescatar también que ese incentivo en la innovación en los abordajes didácticos tiene que ser permanente, que justamente ese ejercicio nos posibilitaba mucho más libertad en este sentido. La flexibilidad pedagógica también, bueno, plantea esto, lo que les comentaba, que se replantean las exigencias para el tránsito consciente y ordenado de la currícula, se abre la posibilidad de trayectos alternativos, se incentiva estas cuestiones de los abordajes didácticos y las alternativas de interacción pedagógica. Se ha ido profundizando, pero creo que podemos innovar aún más, no solo digamos, la presencialidad en sede, la presencialidad mediada, la visita a campo, sino las experiencias, ¿no? Cómo vivo la producción de un objeto en determinada planta, no solo como visita a obra, sino como qué diseñó, qué ejercicio hizo quien diseñó esa línea, qué ejercicio hizo quien la propuso como modo de aumentar la producción, como modo de volcar la producción a un sistema más sustentable. Digamos, esas son las operaciones que el pensamiento proyectual puede discriminar a partir de haber incorporado esos conocimientos imprescindibles. Por otro lado, otra cuestión didáctica fue la cuatrimestralización, otra sugerencia de los especialistas, como modo de posibilidad de recuperación y reinserción más inmediata, que además, por el modo de construcción de conocimiento, los plazos más largos se vuelven laxos y disipan la intensidad del esfuerzo. Y si nosotros estamos regulando la cantidad de horas de cursado para que pueda tener mayor intensidad en el ejercicio del trabajo autónomo, entonces también tienen que ser periodos más cortos para que la intensidad se pronuncie y además queden más claros los espacios intermedios dedicados a los exámenes, más liberados. Por otro lado, también es más congruente con los sistemas de intercambio, tanto nacionales como internacionales, y además en algunos niveles, sobre todo los superiores,
tiene cierta similitud con las exigencias que el campo disciplinar exige en su ejercicio. Nadie va a hacer una encomienda en un año, ¿sí? Entonces, tal vez trabajar esos objetivos en plazos más acotados también les exige componer soluciones en otros plazos. Finalmente, la flexibilidad administrativa, que involucra el diseño de un sistema de evaluación, la experiencia de haber desarrollado este documento de nuestras currículas en la acción, fue muy importante para crear indicadores, para tener un seguimiento, y el diseño del propio plan también nos da clave a través de las incidencias de esos bloques de conocimiento para poder registrar y valorar cómo avanzan en los bloques y en la implementación cada una de las cohortes. Por otro lado, una deuda histórica de la facultad, por disímiles dificultades, pero era el desarrollo, la composición, la configuración de un nuevo régimen de enseñanza. Teníamos aún vigente el régimen de enseñanza desde la creación de la facultad, con innumerables enmiendas. Si tendría que hacer el digesto, no entran las cajas en este ámbito, y además es totalmente contrario a los principios que hoy la propia universidad, como componentes comunes de los regímenes de enseñanza, propone, y las necesidades actuales de cómo usan, cómo desearíamos que construyan el hábitus de estudiantes de carreras proyectuales nuestras formas. Así es que estos dos documentos fueron los que nos marcaron mucho para dónde tenía que ir estos dos elementos de monitoreo de la currícula. Por eso decíamos, nuestros instrumentos de flexibilidad administrativa tienen que ser flexibles en el hábito que promuevan, pero conceptualmente rigurosos y congruentes a los objetivos de los planes. Finalmente, la equivalencia. Decíamos esto, ¿no? La inexorable incompletitud del saber transcriptible. No habría manera en que nosotros les enseñemos a los estudiantes todas las formas, todos los materiales, todas las técnicas, todos los modos de proyectar. No habría manera, no cabría, mucho menos en 4 o 5 años. Entonces, nos proponemos algunas estrategias para que esa formación, además de ser, como decíamos más temprano, y perdón la redundancia, una estrategia formativa y no informativa, más de carácter de conceptos que le den figura a ese pensamiento proyectual, que nucleen ese pensamiento proyectual, también teníamos que darle espacio a que construyan ese pensamiento cómodo, desde la perspectiva que más les motive, les interese, o la nutran de varias perspectivas, porque podríamos elegir hacer un trayecto prescripto e indagar en varias líneas de trabajo y investigación, porque me quiero enriquecer desde ese lugar. Entonces es que el concepto de equivalencia se plasma en ese campo de profundización y orientación. Esta imagen fue un juego que, a partir de tratar de organizar esta exposición, necesitaba un momento lúdico, y digo, bueno, ¿cómo representaríamos el pensamiento proyectual? Muchas veces hicimos el ejercicio con Lisandro y Lula, y hacíamos manchas que se teñían, que aparecía, que atravesaba una línea de color de un área de otra, se iba manchando, pero había algo que predominaba. Usamos siempre ese color FADU de fondo para nosotros internalizar lo que estábamos hablando. Pero la particularidad es que nosotros decimos, construimos una heurística específica, pero además estamos dando libertad para que cada uno le dé su forma particular. Hay un tinte, hay tensiones que motivan más a uno y otros estudiantes. Y bueno, en la inteligencia artificial iba reestructurando los prompts, los inputs que le hacía, para que represente mejor ese magma que uno podría decir que es nuestro modo de pensar, ¿no? Nuestro modo característico, esa heurística específica. Y terminó pareciendo esto. Por lo menos a mí era lo que más me representaba. Si bien hubiese
pretendido de que sea más difuso inclusive los bordes, el perfilado, pero tiene esas aperturas, estos huecos, estas explosiones. Nuestras profesiones son disciplinas, tienen incidencias muy difusas. Si uno ubicaría las ciencias, las técnicas dentro de la composición de ese magma, algunas estarían más en los bordes, pero es probable que algunos estudiantes caigan más a ese borde por una cuestión de motivación y de enfoque particular que puedan tener sobre el modo de operar en la disciplina proyectual. Entonces, es como que aparecería esa composición de saberes, pero esas tensiones se configuran a partir de la dedicación y la posibilidad de elección que tenga sobre este espacio. Entonces, las optativas dejan de ser los créditos que tengo que sumar. Las optativas son parte de la formación integral en nuestra currícula. No voy y sumo créditos de cualquier tipo. Se van a poder sumar créditos en electivas siempre y cuando estén integradas a algún trayecto de sentido. Estén aprobadas y aceptadas por los comités académicos y por el consejo, es decir, por el seno de la comunidad, como una parte que puede ser relevante a la formación disciplinar. Llámese, si tenemos una orientación en patrimonio arquitectónico, que hagan derecho ambiental, derecho urbano, patrimonio cultural, etcétera, en derecho, ¿no? Entonces, digo, debiéramos entender que estos trayectos de sentido, así no los cumplan en toda la prescripción, lo que tengan integrado y aceptado como válido en ese campo es parte de nuestra formación integral. Por eso decimos que es equivalente. Puede hacer un trayecto diferente o no. Las optativas se van a clasificar en transversales y orientadas, o sea que quienes ya tienen optativas hay que repensar dónde encuadra. Las optativas transversales, bien dice el plan, son aquellas que integran más de dos áreas y ponen en ejercicio el pensamiento proyectual. Tienen que tener práctica proyectual como parte de su propuesta, integrando más de un área. ¿Sí? Pueden ser las tres, pueden ser dos áreas, pero esa es la consideración particular de las transversales. Es ejercitar algo más allá de los talleres que tiene el tinte, es ejercitar el proyecto, pero que tiene el tinte de sus propias elecciones. ¿Sí? Ahora, las orientadas son aquellas que profundizan sobre determinadas áreas, ¿sí? Disciplinares. Y también las ofertas tendrán que reverse para visualizar si son las planificaciones aprobadas, calificarían o se tipificarían en alguna de estas dos o se podrían replantear. Naturalmente, revisando también la compatibilidad de horas con los créditos que debe otorgar. ¿Qué estamos buscando también? Si transmitimos los objetivos explícitamente, estamos buscando eso de internalizar la formación continua, de que hay procesos que no terminan, que la formación continua es una actitud de vida que tienen que incorporar nuestros estudiantes. Finalmente, la composición de ofertas diversificadas para lograr distintos tipos de certificaciones. Serán 2, 3 inicialmente y después puede ir configurándose con distintas combinaciones, tal vez no con una infinidad de optativas, sino con distintas asociaciones entre equipos docentes, se pueden configurar algunas otras certificaciones. Y lo mismo, si no fuesen trayectos prescriptos, existe una normativa de la universidad que se llama complemento al título, que certifica todas aquellas actividades curriculares por fuera de la estructura obligatoria o rígida de cada carrera. Con lo cual pueden tener un analítico en el que figuren todas y no solo los créditos como sucede hoy. Es decir, que si nosotros después seguimos jugando y decíamos, ¿y de qué se compone el núcleo? Porque dijimos que toma una forma diferente en cada estudiante de este magma, ¿no? Sabemos de qué está compuesto, pero toma una forma diferente. Bueno, también jugando con los prompts aparece esto, ¿no? Ese núcleo se tiñe de todas las áreas, se construye esa heurística específica con todas las áreas. Sucede que la dinámica en que esos fluidos se
se mezclen o tiñan más o menos en determinados momentos, depende de los intereses de nuestros estudiantes, de las motivaciones, y eso es lo que tensiona la forma final del egreso. Ahora, lo que se convierte en sello identitario es lograr conformar ese magma, pero que además se forme en cada uno de acuerdo a su identidad frente a la disciplina proyectual. Esto nos permite instalar con esto un sello identitario. Estamos asumiendo que nuestra disciplina tiene una multiplicidad de horizontes, inclusive horizontes por descubrir, escenarios futuros de profesionales por descubrir, y que además eso se traduce también en infinidad de motivaciones e intereses de nuestros estudiantes, que puedan construir ese pensamiento no viene formateado, no es único, no tenemos la verdad como docentes y no conocemos todas las realidades, con lo cual es eso nuestra mayor motivación. Finalmente, habiendo repasado las claves, lo dejo abierto a preguntas para después repasar puntos, mostrarles el formato de planificación y que puedan empezar con su actividad como equipos de cátedra. Bueno, primero felicitarlos porque se cumple un objetivo y eso creo que es importante. Y ordena todo el esfuerzo que tenemos. El esfuerzo que hay que hacer, o sea, creo ya, pudo haber sido mejor, pudo haber sido mejor. Vamos a crear no dar más de lo creo que se consiguió y me parece que es importante que todos sepamos que Claro, puede ser que esté bajando la pila. no importa. Ahora, ahí. Ahí. Bueno. Y tenemos que ponernos a trabajar, es un desafío muy fuerte para todos, sobre todo para los que estamos en el ciclo básico, porque eso ya, digamos, es algo que se viene en nuestro próximo escenario futuro, digamos. Y quería hacer un par de preguntas. Se va a implementar, o sea, como para repasar algunas cosas que se dijeron, se va a implementar solo en el ciclo básico a partir del año 25, a partir del año 26 ya para toda la carrera, y ahí tengo algunas preguntas que no sé bien cómo funciona eso, no importa. Sobre todo también porque muchos estudiantes nos están preguntando y, bueno, para ordenar un poco la comunicación, entiendo que también para los estudiantes va a haber una forma de comunicación, pero igual, en los talleres, en las aulas, se habla de este tema. Y con respecto a la cuatrimestralización, que fue lo que hablamos, me acuerdo, el 23 de diciembre del año 2023, y fue la última pregunta y nos fuimos. Y no quedó en claro cómo se va a implementar la cuatrimestralización en los talleres, porque entiendo que es, digamos, la gran innovación, por lo menos en el área de los talleres, el tema de la cuatrimestralización, que todos más o menos estábamos organizándonos para eso, pero entiendo que tiene algunos desafíos de organización interna y de entender si va a servir realmente. O sea, acá hay un objetivo claro, que es ordenar un montón de cosas, pero además bajar el indicador de los 9 años, medio, 8 años y medio, no me acuerdo cuánto era. Eso es claro. El tema es que tenemos que ser muy asertivos para que eso funcione, porque quizás tomamos medidas que no siguen generando ese objetivo. Entonces quería preguntar un poco si está organizando eso. No, porque voy a arreglar el trabajo. Bien, con respecto, me parece que al principio, bueno, puede ser me parece que va a servir o no lo analizaría en términos utilitarios porque lo que nos dicen son principios, digamos, y la construcción de un pensamiento. Sí puede haber un montón de cosas en las dinámicas, en las metodologías que ajustemos, mejoremos, etc.
Respecto a la pregunta puntual de los estudiantes, sí, habrá una instancia particular de explicación de las claves, pero en clave, valga la redundancia, de lo que ellos necesitan para autoevaluarse y planificar su avance. Y respecto de los docentes, número uno, dos cuestiones que omití al principio. Nosotros estamos ya, Chile fue convocando por reuniones por línea de conocimiento para dos consideraciones fundamentales. Una, hay líneas que todavía estamos definiendo, bueno, esta cátedra o este equipo dicta tales niveles, este equipo dicta tales otros, etcétera, que no es el caso de los talleres, que tienen creados para determinada cantidad de niveles. No así en algunas líneas en particular, que hay que ajustar, y tenemos algunos semáforos de día, horario, etcétera, etcétera, para organizar la cruzada y que sea por diferente horario, qué sé yo, si no verticaliza este ejercicio la cátedra, se disponga de alternativas para que el equipo se organice. Pero eso son discusiones hacia adentro de las líneas, y para eso es que la convocatoria que está haciendo el ICIP, que les debe haber llegado, la ley de puntos de, bueno, vamos a reunirnos por línea de conocimiento, de aquí tiene que ser antes de la próxima reunión, tener definido esto para que ya puedan ir trabajando con otro tipo de cátedra. Realmente, por eso, como que lo vamos llamando con premura y que sepa cada uno lo que se tiene que poner a planificar, ¿no? Pero con respecto a los talleres, nosotros lo que planteamos es, si existe la verticalidad, tendrá que haber modo de verticalizar, sea por la totalidad de niveles o por fracciones de niveles, o una combinación de ambas en la estrategia didáctica de la cátedra. ¿Sí? Una de las cuestiones que queremos compartir justamente con la experiencia de otros es, y lo hicieron también cuando se hizo el curso para los docentes del taller particular, que compartieron experiencias en las que, bueno, era un taller vertical que compartía la filosofía, pero daba todo por separado. Otro taller vertical que componía por niveles en un momento, por ciclos en otro, dependiendo de la etapa o la fase del trabajo, ¿no? Entonces, esas estrategias creo que se dan hacia adentro de la cátedra, sabiendo que los recursos son los que tenemos, ¿no? Son lo que tenemos y seguiremos dando 2 veces a la semana, como venimos dando, en eso no se les transformó sustancialmente como otras asignaturas sí. Algunas asignaturas tienen menos cantidad de módulos, pero mucho mayor carga horaria a la que venían teniendo. Ahora tenían 2 horas en la semana y ahora resulta que tienen módulos de 4 horas. Hay que pasar. ¿Cómo lo haces? Para mantener la concentración, el esfuerzo y la productividad, digamos. Bueno, por eso son las reuniones por línea. Igualmente nosotros podemos decirte, mirá, ¿sabes? Con 2 profesores que para los momentos que necesitan distribuir por niveles, que tome los 2 niveles correspondientes a lo que era su aplicación como adjunto al 3 y 4, y lo toma 1 y 2, y los momentos comunes trabajan todos juntos, por ejemplo. Pero vos podés decir, no, yo prefiero ir salteando y que quede titular y el adjunto dando teórico en 2 niveles y los otros 2 estén con los JTP trabajando. Esas dinámicas, digamos, pueden imponer. Sí, sí, no hay cuatrimestre para claro que sí. Todo, no, en realidad la estrategia es aplicable a todas las asignaturas. Hoy hay asignaturas en las carreras de diseño, fundamentalmente, que no tenés recursos para implementarlo, ¿sí? Entonces, lo que nos tenemos que dar en esas reuniones por línea es cuál es la estrategia. ¿Cuál sería la estrategia de mínima para poder implementarlo y trazarnos eso? ¿Vieron que todos los años salen corriendo los titulares a pedir un auxiliar a esto, a lo otro? Bueno, hagámoslo con un fin determinado. Es esto, ¿sí? Naturalmente, entendemos eso y lo venimos hablando ya, que nosotros decimos, queremos que lo vamos a enseñar, entendemos que puede suceder en algunos equipos que les sea improbable verticalizar completo 3 niveles o 4 niveles, o les vendría bárbaro, pero igualmente hay diversidad de enfoque y sería mejor abordarlo por separado, o esto.
indefectiblemente tenemos que formar más gente, ¿sí? Pasan las dos carreras de diseño, entonces tenemos que darnos una estrategia en el tiempo. ¿Qué va a ser lo primero? ¿Sí? Aumentar dedicaciones, que estén más tiempo los que están, o sumamos a alguien y después empezamos con la estrategia. Digamos, esas cuestiones, que la institución las tenga claras y acordadas con los equipos, es la mejor manera de... Sí. Bueno, ahí me pregunta Ramiro cómo sería, por ejemplo, un ejemplo en tecnología. En tecnología hay algunos ejemplos de verticalidad de La Plata, de cátedras que son comunes a todos los niveles y tienen instancias. Tienen instancias de misma problemática en diferente complejidad, por ejemplo, y trabajan en taller parecido a los talleres de proyectos, y van alternando los profesores en los momentos que un nivel tiene que estar trabajando en el práctico y otro nivel tiene que incorporar o fijarse el teórico, por ejemplo. Entonces, lo separás espacialmente y lo trabajás. Hay momentos en que todo está consciente. Y, por ejemplo, una misma problemática se trabaja en dos complejidades y están en una misma mesa escuchando ambas correcciones. Los estudiantes son estratégicos. La idea sería poder nuclearlo en horario y trabajar con uno o dos espacios dependiendo del ciclo. En el caso de las tecnos son 3 del ciclo básico y 3 niveles del ciclo básico, tecnología, construcciones de instalaciones 1, construcción de instalaciones 2, y 2 son 3 en ciclo superior, pero en realidad 2 en ciclo medio, 1 en ciclo superior. ¿Sí? Entonces, las dinámicas las podemos diseñar y podemos intercambiar ideas, justamente experiencias, que es lo que decíamos hoy. Va a haber un repositorio en que nosotros les mostramos experiencias que fuimos recabando, que ustedes mismos pueden salir a buscar y compartir en el Padlet para que vean también otras líneas de conocimiento o otras áreas. ¿Sí? Lo que tratamos de eficientizar también las dedicaciones que tenemos. Tenemos infinidad de dedicaciones docentes. A un simple no lo puedo hacer venir 3 veces a la semana, por ejemplo, ¿no? Ya hay una locura que tenemos siempre que vienen 2 veces a la semana, 4 horas. Es una realidad. Y no porque la institución no quiera que sean todos logrables, todos quieren hacer la dedicación, pero lamentablemente esa es la realidad que tenemos. Tampoco lo podemos decir, pero sí podemos tener estrategias innovadoras para abordar la simultaneidad que implica una verticalidad comparada. La idea sería tener también, al tener mayor cantidad de ofertas, que está en el área de tecnología, que estaríamos enseñando la presentación de 3 cátedras en ciclo básico y al menos 2 en ciclo superior, bien, la cantidad de gente por nivel. Trabajar de otro modo, y esto de trabajar en la simultaneidad cambia totalmente y el modo de abordar. Sí. Claudio, Luca, en licenciatura de diseño industrial no hay título intermedio como tecnicatura en representación técnica industrial. En la licenciatura en diseño industrial. La pregunta la tenés ahí. ¿No hay un título intermedio como tecnicatura? Da un ejemplo, como tecnicatura en representación técnica industrial a semejanza de arquitectura. No lo hay, no porque no sea posible, es una modificación posible, pero bueno, en el diseño no logramos los acuerdos necesarios. O sea, también, como dijimos, es una construcción colectiva y los acuerdos pueden darse o no. En este momento no los tuvimos para insertar esa certificación. Lo que no quiere decir que los resultados a futuro indiquen que hay que incorporarlo. Como les decía al principio, entre el día lunes y el martes, entre el día del lunes y el miércoles, estaríamos distribuyendo a cada una de las líneas de contenido las planificaciones con la precarga
para el diseño por cátedra y acordando las reuniones por línea de conocimiento. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se rearmaron la planificación de cátedra y el programa analítico? En primer lugar, lo que notábamos en el diseño anterior era que por el hecho de tener que hacer todo un ejercicio de comparación entre objetivos del plan de estudio y objetivos además diseñados por cada cátedra y ponerlo en relación con los contenidos para que después los evaluadores analicen si cumplían, por ejemplo, o no con los estándares en arquitectura, hacía un ejercicio redundante que copiaban y pegaban los objetivos como 3 veces para después reflectar el enfoque y la interpretación y la verificación en la práctica, etc. Entonces, como en nuestro plan de estudio, y al haber cambiado, por ejemplo, los estándares en arquitectura o haber desarrollado las incidencias de los bloques de conocimiento en las carreras de diseño, hay muchas incidencias y consideraciones que están tipificadas ya en el plan de estudio. Y los objetivos, tanto del ciclo como del área en el ciclo y de la propia asignatura, que no se diversifiquen, son todos los planes. Las horas de intensidad práctica o con qué se relaciona primordialmente, con qué bloques de conocimiento se relaciona primordialmente mi asignatura, está tipificado en el plan. Entonces, para que todos lo tengamos a mano y lo podamos repasar, ya está precargado, con lo cual aparecen, por ejemplo, en este caso es un precargado ya de construcción e instalaciones 3. Entonces dice que la tipificación es una asignatura obligatoria de cursado no obligatorio. ¿Sí? Es decir, una asignatura que se puede promover con examen final. Recuerden, en los componentes comunes del régimen de enseñanza se tipifican las asignaturas en promoción sin examen final y promoción con examen final. Entonces, con examen final son todas aquellas que se pueden rendir libre, a excepción de nuestras currículas de práctica profesional o trabajo final. ¿Sí? Ahora, bueno, la característica es cuatrimestral o es intensivo. Esto es lo que le hablaba de los diseños de las asignaturas optativas. Puede ser un intensivo más acortado y más denso en cantidad de horas por semana. Y por otro lado, la cátedra. Acá, como tenemos una diversidad, sería interesante que las cátedras, al empezar a multiplicarse, no suceden en muchos de los diseños, en ninguno de los diseños, salvo en los talleres de visual. Después no hay cátedras, todavía no tenemos cátedras paralelas. Con lo cual, para identificar la cátedra, se utiliza todavía el apellido, o el nombre y apellido del titular. Sería prudente que, por ejemplo, en los talleres comience a aparecer el nombre de fantasía con el que se están identificando y como segunda referencia la titularidad, ¿no? O la adjuntiva a cargo. ¿Cuántas horas y cuántos créditos tiene la asignatura? Si aplican requisitos, por ejemplo, aplican requisitos acá, requisitos de cambio de ciclo, aplican. Para hacer construcciones e instalaciones 3, yo necesito los requisitos de la línea y los requisitos de cambio de ciclo. Después, qué asignaturas necesito regulares y qué asignaturas sí o sí necesito promover. Por otro lado, para promocionar, si necesita alguna otra asignatura regular. Eso sucede a veces con las optativas, que nos piden haber cursado determinadas asignaturas para cursar la optativa, cuestión de que medianamente tengamos consideración de que cursaron o atravesaron, experimentaron algunos conocimientos. En el caso de las obligatorias, fundamentalmente lo que incide es las asignaturas promovidas, para promover, las condiciones para promover. Y es que, por ejemplo, en el nuevo régimen de enseñanza no existe más lo que le denominamos promoción pendiente. Es decir, que si yo tengo construcciones de instalaciones 1, construcciones de instalaciones 2, construcciones de instalaciones 3, yo puedo
haber aprobado construcciones e instalaciones 1, tener regular construcciones e instalaciones 2, puedo cursar construcciones e instalaciones 3. No puedo aspirar a la porque la aprobaría antes de consolidar los conocimientos previos. ¿Sí? Puedo cursarla, no puedo promoverla. ¿Se entiende? Esas son condiciones preestablecidas por el régimen de enseñanza. Es la regla de la ABC. A la tercera, digamos, no puedo aspirar a promoverla, en tanto no la. Ahora, puedo estar ejerciendo la promoción y rendirla, ¿sí? Rendir la otra. Si fuese de las últimas asignaturas, tendría ese. Ahora bien, la composición del equipo de cátedra. Entonces, estos campos son interactivos. Así que lo que nosotros le vamos a decir cuando le dispongamos es que descarguen el PDF, porque si no lo descargan no es interactivo. Si lo abren en la web, no se puede rellenar interactivamente. No, se descarga, se llena y se imprime como PDF para matar, para que además nadie lo pueda modificar. ¿Sí? Bien, como les decíamos, ya le dejamos organizadito, pegado todo lo que el plan exige, tanto desde el ciclo, como área en el ciclo, como línea de contenidos mínimos y como objetivo de la asignatura. ¿Sí? Aquellos que diseñamos entre todos y fueron producto de los acuerdos. Los contenidos mínimos de la asignatura, que también están prescriptos por el plan. Y lo que agregamos aquí fue la verificación de la incidencia de esa asignatura en determinados bloques de conocimiento. Por ejemplo, la asignatura Construcciones e Instalaciones 3 incide en el bloque de conocimiento de proyecto. Habíamos dicho, ¿se acuerdan que los bloques eran instrumentales, los del ejercicio efectivo del proyecto y los de gestión y producción? En cualquiera de las carreras. Unas son gestión y producción de diseño, otras son gestión y producción de obras de proyecto. En el caso de construcciones e instalaciones, está afectada por estos dos bloques principalmente. No quiere decir que en construcciones e instalaciones, en un teórico, uno no tenga un enfoque más social respecto de determinada problemática. Quiere decir que sí o sí yo tengo que cumplir con condiciones que establecen estos bloques. Está afectada por estos bloques. Y tiene una carga horaria mínima que según los estándares, en el caso de arquitectura, me exige. Sí. 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 Incidencia de los bloques en el contenido de la materia. O sea, los contenidos tienen un cometido de introyectar cierto modo de actuar y pensar en función de algunas incidencias de ese saber específico, ¿sí? Entonces, los cometidos de estos contenidos se relacionan a poder cumplimentar estos bloques de conocimiento. Bien. ¿Hola? ¿Se escucha? Bien. Entonces, me perdí. Sí, ese cuadro, sí, yo te entendí. Ese no. cuadro es único para cada carrera. Ajá, y todas las asignaturas de la carrera se van a estar en el documento. El mismo cuadro con los mismos ítems. Ajá. ¿Sí? Y varía el color, grisado. el grisado. Bien, perfecto. Ah, claro, por eso, pero espera que no llegue. No, pero me refiero al cuadro porque no comprendía esas dos cuestiones. No, Gracias. estos son los 3 bloques de conocimientos mínimos de la carrera de arquitectura. Los 3 bloques de conocimientos mínimos de la carrera visual son diferentes y los de industrial son diferentes. Pero son los mismos en todos los cuadros. Todos están mirando la integralidad de la carrera constantemente. Cada asignatura mira de qué se compone su bloque de conocimiento. ¿Sí? Sí. Por otra parte, en virtud del plan de estudio y de la incidencia de la que hablábamos, de esos bloques en los contenidos, se hizo todo un trabajo estadístico y de conclusión en las 3 carreras, arquitectura con los estándares, ya les digo, y en diseño en función
del perfil institucional que nos declaraba el plan vigente hasta hoy, el 2001, cómo trasladar ese conocimiento, ese modo de ver, que es nuestro proceso, a los bloques, ¿no? A la incidencia de los bloques. Entonces, está compuesto de manera diferente en cada carrera y con incidencia diferente de los bloques en la totalidad en cada carrera. ¿Sí? Con lo cual eso da una incidencia genérica de horas que me demandaría cada bloque dentro de la planificación de la asignatura. ¿Sí? Construcciones e instalaciones tienen una mucho mayor proporción de lo que aplica a proyectos, al ejercicio mismo de la integralidad del proyecto. De 60 horas de esta asignatura, 48 aplican al bloque de proyecto y 12 aplican a gestión y producción. Todo lo que es la normativa, todo lo que es la previsión de horas, todo lo que es higiene y seguridad, todo eso aplica en cada uno de los niveles y después la síntesis mayor, por ejemplo, que aplica a bloque de proyecto, en organización de obra, naturalmente se invierte esta proporción. ¿Sí? Lo mismo respecto de la intensidad de la práctica. La intensidad de la práctica tampoco es algo aleatorio, es algo que los estándares, en el caso de arquitectura, lo declaran, pero el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, que apela a la familia de las disciplinas proyectuales, habla de algo similar, que es que algo que caracteriza a la enseñanza de las disciplinas proyectuales es la incidencia de la intensidad práctica en general es y debe ser del 50% de las horas como mínimo. Esto no quiere decir 50% de las horas, claro, de las horas de cursado son de intensidad práctica. Esto no quiere decir que comunicación tiene que hacer un ejercicio de proyecto, no, de intensidad práctica de poner en funcionamiento ese conocimiento. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Perdón, si comparten la pantalla podríamos saber de qué están hablando. Desde la incidencia y los bloques, no estamos viendo la pantalla y no podemos seguir el tema. ¿A mí me escuchás? Sí, se escucha lo más bien y te vemos a vos, pero en la pantalla no estaba compartido Bien, ahora volvemos a para todos compartir. nosotros. ¿El resto estaba viendo? Pero sí se veía el cuadrito, veíamos perfecto. Ah, no, entonces pueden haber tocado algo, haber tocado Claro, algo de la capaz configuración. cambiaron, sí, el contenido compartido, pero se ve. Bien. Quizás fue eso. ¿Volvieron a verlo todo al modelo? Ahora sí, Sí, se ve perfecto. ¿Sí? ¿No? sí, Lo se que ve hab- perfecto. Lo que me preguntaban respecto de la... Lo que me preguntaban respecto de la intensidad práctica es, siempre nosotros decimos, es el mínimo de intensidad de formación práctica, lo establecido por los acuerdos nacionales en el marco del sistema de reconocimiento de trayectos académicos de la familia de disciplina, de carrera de disciplinas proyectuales y también en los documentos, en los nuevos estándares de la carrera de arquitectura. Pero es un mínimo. De hecho, por ejemplo, también ese mínimo es mucho mayor en los talleres, la incidencia de la intensidad práctica, creo que nos daba el 80 y pico % de intensidad práctica en relación a aquellas estrategias que no son el propio ejercicio. Después de haber un teórico que trabaja sobre el propio ejercicio, entonces también estamos trabajando en la aplicación, ¿sí? Entonces, pero eso tiene que estar explicado en la estrategia. Había otra pregunta. Bien, entonces, todo esto está estipulado por plan. Con lo cual le tenemos que prestar especial atención a la hora de planificar,
porque eso se tiene que ver reflejado no solo en la estrategia, sino en un programa analítico y en un cronograma de actividades. Se vea, acá tengo teórico, acá tengo tal estrategia de tal dinámica de ejercicio práctico, acá tengo encierro, acá tengo lo que fuese, pero tengo que demostrarlo en la integralidad de la propuesta. Con lo cual, por eso les recuerdo que esto, referido a los bloques de conocimiento, nos pone a cada asignatura de cara a la totalidad de los bloques de la carrera. Siempre. Para recordarnos que nosotros estamos acá, en este ciclo, con estos objetivos, en este área, pero además teniendo que garantizar la totalidad del conjunto. ¿Sí? Bien. Y acá empieza la propuesta, básicamente. Y la propuesta, Luz, si serías tan amable de salir y hacerme un poquito por ancho de página. Era- Claro. No, pero si no ponías ancho de página, mostrábamos. Bueno, bien. Entonces, en fundamento, la perspectiva de abordaje de la cátedra son los fundamentos de la transposición de los contenidos a unidades temáticas o a problemáticas, depende de la estrategia. Hay abordajes que se hacen por problemas, hay abordajes que se hacen por unidades temáticas, pero eso justamente es uno de los criterios que toman las cátedras con libertad. Por otra parte, tener presente la relación con los bloques de conocimiento y garantizar el involucramiento de esos contenidos en mi desarrollo, así como dejar explícito los marcos de referencia conceptuales teóricos que hacen a nuestro diseño. Lu, me lo va a tener que pasar vos, porque se lo está quedando. Sí. Está todo escrito, ¿eh? Está todo escrito ahí, ¿eh? Lo que usted le estoy diciendo. Lo que yo pregunto. Fundamento de la transposición de los contenidos del plan de estudios es la redacción que haga la cátedra vinculando los contenidos específicos con la línea en la que se encuentra, o sea, la ubicación. Vincula los contenidos del plan, pero además explica con qué estrategia lo tematiza. Por ejemplo, emisor, receptor. ¿Eh? ¿No? Vos en algún momento lo das. Capaz que es re antiguo, pero lo das. Sí, claro. Bueno, probablemente lo tome de más de una teoría o decís, no, lo tomo de esta escuela, pero tengan en cuenta que tal cosa existe, digamos. Eso, ¿cómo lo tematizás y problematizás para realmente darlo? Es lo que contás, contás tu estrategia didáctica en ese apartado. Contás tus fundamentos para abordarlo de determinada manera. Después, cada unidad temática y todo está en el punto subsiguiente. ¿Sí? Este es el enfoque, la visión. Dice hasta 4.000 caracteres. Naturalmente esto para muchos puede ser mucho y para otros puede ser muy poco. Pero hay que limitarlo. También es cierto que muchas cátedras cuentan con su libro gordo, que es su planificación que han desarrollado para un concurso, que está mucho más ilustrada, más argumentada, más trabajada. Caracteres. Perdón, May, es de alguna manera, cuando vos tenés los talleres verticales, China, Es una carilla. es una carilla. Chicos, el espacio está configurado, está medido. Sí, está medido. Querés escribir 4001 y no te dejas. China, perdón, a tu pregunta. Talleres verticales, 5 talleres verticales del ciclo básico. El enfoque que hace cada taller de la transposición de esos contenidos mínimos a un marco de referencia, un enfoque de la cátedra, una manera de, es lo que corresponde a estos 4.000 caracteres. Es probable que si una cátedra tiene más de un nivel, ese enfoque sea común a los distintos.
niveles. ¿Está? Claro. Pero hay, Se pero hay definirá en alguna coma y en algún desarrollo final respecto al nivel específico que aborda esta práctica. ¿Eh? Claro, se desagrega. Entonces, ahora, la segunda, la segunda fase de diseño por parte de las cátedras, el programa analítico. Acá justamente desagrego esta estrategia en unidades, temas, problemas, cantidad de instancias prácticas, estrategias de esas instancias prácticas. Es decir, que planteo la organización de los contenidos haciendo una descripción de las actividades. ¿Sí? A veces esas actividades, o sea, necesito esta instancia y después el cronograma, porque en realidad estas actividades a veces aparecen, luego se desarrollan con más profundidad en otro momento y demás. Entonces lo que estoy contando acá y demostrando es que son unidades con un trayecto de sentido interno. ¿Sí? Después en el cronograma yo digo, este es el TP1 que es diseñe la flor y la bandera. ¿Sí? Bueno, es distinto a este programa analítico que va por unidades o por problemas. Claro, este trayecto tiene que reflejar, tiene que cristalizar el enfoque, digamos. Si no cristaliza el enfoque, viene un evaluador y nos liquida, digamos. Pero básicamente planteábamos que acá también se cristaliza si esta estrategia está realmente cumpliendo con lo que dijimos, que los bloques de conocimiento, que inciden en mi asignatura. Acá muestro los temas, problemas, y es a suerte, ¿verdad? Seguimos. Bien. Ahora son descripciones breves, ¿sí? Para poder ir mostrando cómo operativizo esa estrategia y ese programa. Entonces, la metodología de las actividades, la modalidad pedagógica, incluye medios, tiempos y procedimientos bajo los cuales se llevará a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, clases temáticas, prácticas, seminarios, correcciones, individuales o grupales, clases específicas, encierro, coloquios, invitados especiales, sí, tal cual. Todas aquellas instancias que nosotros creemos clave en ese desarrollo, en ese derrotero. Tengo planificada una actividad de internacionalización en algún plazo de mi planificación cuatrimestral, también la integro porque es parte de ese ejercicio. Luego los recursos didácticos, acá hablamos de equipamiento, materiales didácticos que se requieren, es decir, el espacio áulico y o la disponibilidad o accesibilidad a obras o a industrias o lo que fuese. Y así también, acá tenemos que enunciar si utilizamos dispositivos electrónicos o utilizamos un software específico, por lo menos para operar sobre ciertas, por ejemplo, las estructuras, sobre ciertos modos de dimensionamiento rápido. Bueno, muestra un software. Eso les muestra el universo de cómputo que se pueden hacer, pero no le van a mostrar todos los softwares que existen, ¿no? Pero bueno, si lo requerimos y es parte del proceso, tengo que enunciarlo. Con respecto al sistema de evaluación, justamente las formas de evaluación, las estrategias, las modalidades, y trabajo todo un proceso y cierro la conceptualización de la concepción de la nota al final del proceso, qué medios tengo para que quien estudia vaya haciendo su propio monitoreo de qué grado de alcance de objetivos llega, porque siendo un proceso tan corto, si yo llegué a la mitad y no hay perspectivas de que eso se recupere en términos de lo que me queda de un cuatrimestre, tiene que poder saber. Entonces, tengo una evaluación procesual, tengo que tener algún modo de monitoreo para que ese seguimiento sea transparente y que además los propios estudiantes puedan hacer su autopercepción y su autoseguimiento y regular sus esfuerzos y reconocer lo que es dificultoso y cómo graduar la intensidad de trabajo autónomo. ¿Sí? A la vez, después vienen las estrategias para establecer
la promoción sin examen final por evaluación integral. Acá trazo una línea. Ahí aparece una línea. Lo ideal es que mañana mismo, si quisiesen, haciendo estas exploraciones y demás, pueden empezar a trabajar como equipo de cátedra, mirando el plan, reconociéndolo, viendo cómo se estructura la planificación, para iniciar todos los cuerpos de aquí hacia el inicio. La evaluación integrada no nos compliquemos aún, vamos a abordarla específicamente, vamos a explicar las claves y vamos a hacer una dinámica específica en el último encuentro en que nos vamos a ver las caras de responsables por nivel para acordar cuestiones y poder cerrarlas. Entonces, no nos volvamos locos, porque me parece que un montón de trabajo es repensarnos en nuestra estrategia, en nuestra metodología, para hoy complejizar pensando, ay, pero entonces, y además imaginando, han venido docentes a decirme, ¿cómo será esto que hice? Y creen que sus alrededores, o que hay que armar un jury para evaluar todo un trabajo tipo taller total, no, nada de eso. Cada uno va a evaluar lo que sabe hacer, la particularidad es que vamos a poder ver el proceso integrado, que todas las áreas aporten algo a este ejercicio del pensamiento proyectual. Punto. Cada uno evalúa lo que tiene que evaluar. ¿Sí? Entonces, tranquilidad, no abordemos todavía. Sí, empecemos a pensar estas cuestiones que atañen a la mayoría de las asignaturas, cuáles son las condiciones de regularidad para un proceso cuatrimestral, cuáles son las condiciones de promoción sin examen final y si se solicita algo en el caso de los estudiantes que rinden libre. Pero en realidad las condiciones de promoción sin examen final pueden estar integrando en las estrategias la evaluación integrada. Sí, sí, el régimen de enseñanza tiene un articulado particular, pero por eso son cuestiones generales y que inclusive permiten que la libertad de cátedra se mueva en esa modalidad. Por ejemplo, para darte una idea y tranquilizarlas, tu trabajo final para promover, digo todo esto, saco talleres del proyecto, ¿sí? Es otra, pero en el caso de cualquier otra asignatura, tu condición, tu trabajo final de promoción podría estar diseñado de manera que actúe como módulo de la evaluación integrada o de trabajo final para quien está promoviendo la materia y no está haciendo proyecto. Porque la evaluación integrada, la condición sine qua non es estar usando proyectos y una o dos más asignaturas del nivel que esté usando simultáneamente. Es un premio de evaluación total y además de un ejercicio más enriquecido para aquellos que llevan la carrera tía. ¿Sí? Entonces, sí o sí, Construcciones 3 tiene evaluación integrada con el taller de su nivel. ¿Eh? No, pero simplemente la preocupación de él era esta cuestión de si tengo más diseño o más laburo o qué implica este trabajo. No, sí, 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 no importa, 3 asignaturas, sí. No, no es una sola nota. Voy a aprobar una de las asignaturas y no las otras dos. No, espera, no, dejá, solo No estamos en integrada no, por porque eso, para traer, no, estoy diciendo lo que acabo de decir. No nos compliquemos y relajémonos porque cada quien evalúa la línea de conocimiento que le corresponde y no necesariamente la evaluación tiene una sola nota. Puede ser que en esas dinámicas a futuro, que estemos contraceitados y demás, tengamos meta de trabajo y una evaluación que pueda ser mucho más fluida y que se oye equiparar y decir, bueno, no, estas dos muy bien, tienen la misma nota, esta no. Sí, podría ser, pero hoy no. Hoy nosotros apelamos a que cada uno evalúe el proceso en relación a los contenidos que exige su asignatura. ¿Sí? Bueno,
Muy bien. Sí, nos habíamos propuesto no superar las 8 de la noche, así que estamos en el... ¿Hay alguna pregunta en el...? Ah, bueno. Finalmente, digo, respecto de la bibliografía, nosotros le pusimos 3 categorías. Hay una que consideramos que se va a ir desarrollando con el tiempo, si bien en algunos casos hay asignaturas que han estado en contacto y que comparten bibliografía, o porque comparten titular o porque comparten instrumento, pero digo, nosotros la clasificamos en 3, no necesariamente todos los campos se pueden completar, sería bibliografía básica, bibliografía complementaria, y lo que le llamamos, si me lo corre Lula, bibliografía concurrente, que sería aquella que sabemos que compartimos y que sería fácil, una herramienta accesible para quienes estudian de ir vinculando más de un área en este objetivo de construir una heurística específica. ¿Alguna pregunta pendiente? Bueno, bueno, por favor, me olvidaba de eso. Finalmente, el cronograma. 15 clases para aquellas asignaturas que no son los talleres, 15 clases, 30 clases para los talleres de proyecto, y aquí pueden también agregar observaciones. En las clases justamente se explicita la actividad específica para la que está destinada esta clase. ¿Pregunta? Sí. Está muy bueno todo, ya lo dije, pero hay cosas que si no la entendemos, es como que una duda grande, ¿no? Duda grande, porque no entendemos algunas cosas que lo que digo es, si se corta ahora, en la próxima reunión, veamos cosas y vayamos hasta el fondo, porque ya, si no, es como que hacemos una pregunta y lo vemos más adelante. Pero es que me parece que primero lo que tenés que hacer es ir al sitio de actualización curricular y leer el plan concepto. Lo que hice yo es sintetizarle para que todos interpretemos del mismo modo este plan, ¿sí? Pero están colgados. A partir de que salieron las resoluciones, ayer ya los pudimos colgar, entrar en actualización curricular y están los 3 planes. Entonces, primero conocer en profundidad el plan. ¿Qué hicimos hoy? Darle esta herramienta que va a quedar grabada y se la vamos a compartir para que la puedan repasar, para que interpretemos, por lo menos en las lógicas, con un núcleo común. Porque si no, tiramos para distintos lados, tiramos para donde nosotros creemos y interpretamos que el plan quería hacer. No, está escrito en el plan y está sintetizado en esta presentación. Entonces ahí es mucho más fácil el código. Bueno, a mí se me ocurre que podríamos implementarlo así o así, buenísimo. Esto, fíjate, porque se puede extender en los plazos, digamos, se hace mucho más operativo. Sí. También, pero Lula no te escucha. Lula no te escucha. No. Tiene una pregunta. Dale. Sofi. Claro. Acá, buenas noches. Bueno, entonces, gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias por las informaciones. Ahora, para ponernos a trabajar, entonces, efectivamente, los formularios, me parece, los planes están, yo ya me descargué por lo menos de la página, están, porque hace unos días lo que encontré eran unos esquemas y ahora está completo todo el texto. Bueno, lo que le consultaba a Lula era por los formularios, que ustedes los van a enviar, está, para ir ordenando nuestro trabajo, básicamente. Sí, entonces, repaso esta cuestión que preguntaba, está bien para repasar la tarea. Número 1, de aquí al miércoles vamos a estar coordinando las reuniones con las líneas de conocimiento y, como dije anteriormente, principalmente con las que todavía no saben qué planifico, cuántos niveles, etcétera. Vamos a empezar por esas. En segundo lugar, también vamos el miércoles habilitar el aula con este primer repositorio que desearíamos, nos encantaría que se vaya nutriendo con lo que todas las cátedras van investigando y aportando. Y en tercer lugar, la cuestión de también hay ciertas definiciones que es muy difícil hablarlas todas las áreas juntas, porque tenemos particularidades, los talleres, las sociales,
Entonces, en las reuniones de las líneas se puede sacar en limpio más cómo puedo operativizarlo yo, si estoy más perdida, con quién me podría relacionar, con quién me tengo que sentar para diseñar ciertas estrategias o sacarnos las dudas, o esto que decía para adelante, digamos, proyectar cómo crece la carrera, cómo optimiza su oferta, cómo los equipos se debieran nutrir y optimizar para lograr no tener más cuatrimestres pasivos, para que entonces la reinserción sea real y completa, etc. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, gracias. Gracias a vos. Bueno, entonces les desobligamos, le van a estar llegando las planificaciones también por línea para que puedan comenzar su trabajo.